Tus ojos relucientes a mí me hacen penar. Albert canta en ladino, la lengua que hablaban sus antepasados judíos sefardíes expulsados de España. Del siglo XV, pero a lo largo de los siglos en el exilio se ha mezclado con palabras del idioma donde vivían. El uno me canta, el otro me baila, el otro me dice Kukuriku ben sana, yo a ti, en turco. El vasto imperio otomano del siglo XV, que llegaba hasta Sofía, Atenas o Estambul, abrió sus puertas a los judíos que expulsaron los reyes católicos. Lo hicieron mediante este texto, el Edicto de Granada. Marcharon, pero las mujeres mantuvieron la tradición oral en las juderías. Cada vez que voy en España me demandan de hablar en ladino, hablo en ladino y me entienden muy bien, no hay ningún problema. Y la tradición escrita en romances y publicaciones. Justamente luchar contra la idea prevalente en aquellos días que el ladino está agonizando, que el ladino es una lengua muerta. Gracias a la ley aprobada en 2015, judíos como Albert podrán volver a ser españoles y mantener vivo el ladino, testigo histórico de un exilio. Los tus ojos relucientes a mí me hacen